equilibrio químico. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Durante esta semana continuaremos estudiando tópicos relacionados a las reacciones químicas. Estudiaremos el equilibrio químico, las reacciones reversibles y la escala de pH. Para conocer un poco acerca del concepto de equilibrio químico, estudiaremos la historia acerca de su estudio. En los primeros años del siglo XIX, el científico francés Berthollet cuestionó las ideas acerca de las reacciones químicas. Este profesor e investigador propuso los conceptos de reacción reversible y reacción incompleta. Esto lo hizo a través de experimentos a gran escala que analizó y estudió. Luego de aproximadamente 50 años de la publicación de las ideas de Berthollet, dos científicos noruegos continuaron estudiando el problema para dar explicación a cómo una reacción reversible alcanza el equilibrio químico. Para comprender mejor el equilibrio químico, debemos conocer qué es una reacción reversible. Una reacción reversible es cuando los reactivos pasan a formar los productos, pero en un momento determinado, los productos también pueden reaccionar y volver a formar nuevamente los reactivos. Observemos esto realizando un experimento. Para esto vamos a necesitar una gradilla, dos tubos de ensayo, dos goteros, una solución de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y dicromato de potasio. Hay dos tubos con dicromato de potasio. Uno servirá como testigo y en el otro vamos a realizar la reacción. Muy bien, lo primero que haremos es agregar al tubo de ensayo una cantidad de hidróxido de sodio y observamos lo que sucede. Si comparamos con el testigo, vemos que la disolución ha cambiado de color. Ahora, para continuar el experimento, agregaremos al mismo tubo de ensayo ácido clorhídrico y observamos lo que sucede. ¿Qué es lo que ha pasado? La disolución ha recuperado su color, es decir, que la sustancia volvió a ser la misma. Pero, ¿cómo explicamos esto? Veamos la explicación a continuación. En el experimento, lo que sucedió es que el ion dicromato de color anaranjado reaccionó con la base que agregamos, ya que incorporamos iones hidróxido a la disolución. Al reaccionar, formó el ion cromato, que es de color amarillo, pero luego incorporamos ácido clorhídrico, que incrementa la concentración de los iones hidrógeno. De esta forma, el ion cromato formó de nuevo el ion dicromato, que es de color anaranjado. Para comprender mejor el equilibrio químico, consideremos la siguiente reacción, donde las letras mayúsculas A, B, C y D indican las sustancias que están reaccionando y las letras minúsculas A, B, C y D indican los coeficientes, es decir, el número de moles que participan en la reacción. En un equilibrio, la reacción va a pasar de los productos a los reactivos a cierta velocidad, pero llega un punto donde la velocidad va a disminuir. En ese punto, los productos reaccionarán entre ellos y formarán de nuevo los reactivos. En una reacción donde hay una mayor cantidad de los reactivos, decimos que el equilibrio se encuentra desplazado hacia la izquierda. Pero si en un momento hay una mayor cantidad de los productos, el equilibrio se encuentra desplazado hacia la derecha. Esto también lo podemos expresar con velocidades. Y tenemos la velocidad de la reacción directa y la velocidad
de la reacción inversa. Estas velocidades se expresan de la siguiente manera. La velocidad de la reacción directa es igual a una constante de la reacción directa multiplicada por las concentraciones de los reactivos elevadas a sus respectivos coeficientes. De la misma manera expresamos la velocidad de la reacción inversa, que es igual a una constante de la reacción inversa multiplicada por las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes. Cuando el equilibrio alcanza la estabilidad, se está dando tanto la reacción directa como la reacción inversa, y las velocidades de reacción son iguales. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y entonces podemos igualar ambos factores y decimos que la constante de la reacción directa es igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes respectivos. Esto va a ser igual a la constante de la reacción inversa multiplicada por las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes. Podemos despejar la expresión para dejar de un mismo lado las constantes. Tendríamos que la constante de la reacción directa entre la constante de la reacción inversa es igual a las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. KD y KI son constantes. Por lo tanto, podemos decir que este cociente de constantes es igual a otra constante que denominamos constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual al cociente de el producto de las concentraciones entre la concentración de los reactivos elevadas a sus respectivos coeficientes. Esta es la ley de acción de masas y de esta forma expresamos la constante de equilibrio de una reacción química. Existen muchos científicos que han estudiado el equilibrio químico. Entre ellos se encuentra Henri Louis Le Chatelier, quien propuso un principio que nos dice hacia dónde se va a desplazar en el equilibrio cuando en un sistema hay un cambio. Este cambio puede ser en la concentración, la presión o la temperatura. Estudiamos la presión. Debemos tomar en cuenta que la presión solo va a afectar a un sistema donde reaccionen gases. Para esto consideremos la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno, donde forman amoníaco. Consideremos también que en la reacción están participando 4 moles, 3 más 1, 4 moles de reactivos. Y en los productos solamente tenemos 2 moles. ¿Qué sucede si incrementamos la presión? Un incremento en la presión va a provocar que el volumen del sistema disminuya. Por lo tanto, hay menos espacio. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay un menor número de moles. En este caso, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. En el caso contrario, si
disminuimos la presión, el volumen va a incrementar y el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay un mayor número de moles. En este caso, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En el caso del cambio de la temperatura, solo se aplica a las reacciones endotérmicas y exotérmicas, es decir, las que absorben o liberan energía. Consideremos nuevamente la reacción entre nitrógeno e hidrógeno, donde hay liberación de energía, es decir, es una reacción exotérmica. ¿Qué sucede si la temperatura del sistema se incrementa? Si la temperatura del sistema se incrementa, el equilibrio se va a ver desplazado de forma que gaste ese exceso de energía. Por lo tanto, en este caso hay que consumir esa energía y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En el caso contrario, si hay una disminución de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar de forma que contrarreste esa bajada de temperatura. Esto lo hace desplazándose hacia la derecha, pues así va a generar más energía para restablecer el sistema. Ahora consideremos una reacción endotérmica, donde se consume energía para que se dé la reacción. ¿Qué sucede si se incrementa la temperatura? En este caso, al incrementar la temperatura, estamos agregando calor al sistema. Por lo tanto, hay que gastarlo. Y la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Si es el caso contrario y bajamos la temperatura, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda para producir energía y restablecer el equilibrio del sistema. Ahora, cuando hay un cambio en la concentración, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde gaste ese incremento en la concentración. De nuevo, consideremos la reacción donde se está formando amoníaco. Si incrementamos, por ejemplo, la concentración de nitrógeno y de hidrógeno, hay un incremento en la concentración de estas sustancias, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde gaste ese incremento en las sustancias. En este caso, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Si en el caso contrario lo que hacemos es disminuir la concentración, por ejemplo, si en este caso disminuimos la concentración de amoníaco, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde produzca más cantidad de amoníaco. En este caso, la reacción se va a desplazar hacia la derecha para compensar esa disminución en la concentración de amoníaco. La presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida diaria es abundante. Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario, como el ácido acético, que es el vinagre, o el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido carbónico, que se encuentra presente en bebidas carbonatadas, y el ácido cítrico, que está en las frutas cítricas. En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear, como desodorante y en diversos remedios contra la acidez estomacal. Otras bases de uso común son el carbonato de sodio como detergente, el hipoclorito de sodio, que es la lejía para desinfectar, la leche de magnesia, que se utiliza para la acidez estomacal. La determinación del pH es de gran importancia en diferentes industrias, pues su valor es un indicador de la calidad de las sustancias analizadas y determina si son adecuadas para lo que se quieren emplear. Ahora hablemos sobre la escala de pH.
El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de las sustancias. Este está dado en una escala de 0 a 14 y nos permite determinar si una sustancia es ácida, básica o neutra. Seguramente recuerdan el sabor ácido del vinagre o el jugo de limón. O puede ser que en algún momento por accidente hayan probado el jabón y ahora saben que tiene un sabor amargo. Esto es porque unas sustancias son ácidas y las otras básicas. Las sustancias ácidas son las que liberan iones hidrógeno, son corrosivas y tienen un sabor agrio, mientras que las sustancias básicas son amargas, son viscosas al tacto y disuelven las grasas. Existen diferentes métodos para determinar el pH. Entre ellos podemos utilizar el papel tornasol, un pHímetro que es un equipo de laboratorio y además hay algunos indicadores naturales, como los que escucharemos a continuación. El papel tornasol se torna rojo en presencia de sustancias ácidas y se torna azul al estar en presencia de sustancias básicas. La fenolftaleína permanece incolora en soluciones ácidas, pero en presencia de bases se vuelve de color rosado. El papel pH muestra una medida más certera del pH, ya que muestra los diferentes colores que pueden presentar las sustancias. El repollo morado, las flores de Jamaica y las flores de clavel son sustancias que presentan pigmentos naturales que cambian a color rosado en medio ácido y verde en medio básico. Ahora que ya conocen los indicadores naturales, utilizaremos el repollo morado o col lombarda para realizar un experimento donde determinaremos de forma cualitativa el pH de algunas sustancias. Las sustancias son ácido muriático, vinagre, agua, bicarbonato y lejía. Lo que vamos a realizar es cortar el repollo morado en pequeños trozos y lo pondremos en agua a hervir para que éste pueda desprender la sustancia colorante que nos va a servir para determinar el pH. En este caso, yo ya tengo uno preparado y lo que voy a hacer es colocar una pequeña cantidad o unas gotas de este colorante en cada una de las muestras. Observamos lo que sucede. Pueden observar cómo las sustancias van tomando colores determinados y diferentes entre ellas. Esto es debido a que cada una de las sustancias posee un pH diferente. En este caso, he organizado las sustancias de acuerdo a la escala de pH, es decir, estas sustancias tienen pHs ácidos. En este caso, el agua tiene un pH neutro y estas sustancias tienen pHs básicos. Esta es una forma de determinar el pH de forma cualitativa. Podemos compararlo con una escala de pH establecida y determinar el pH aproximado de las sustancias. Ahora vamos a determinar el pH de forma cuantitativa. Para esto necesitamos recordar que la molécula de agua se puede disociar en sus iones. Estos son iones hidrógeno y iones hidróxido. Cuando al agua se le agrega una sustancia ácida, se incrementa la concentración de los iones hidrógeno. Cuando se agrega una sustancia básica, vamos a incrementar la concentración de los iones hidróxido. Ahora, recuerden que el pH es una medida de la acidez de las sustancias. Por lo tanto, el pH se expresa de la siguiente manera. pH es
es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. De la misma manera podemos expresar el pOH. El pOH está dado para los iones hidróxido y es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido. Existe también una ecuación que relaciona al pH y al pOH. Esta es donde el pH más el pOH es igual a 14. Ahora que conocemos estas ecuaciones, podemos resolver un ejercicio. Ahora resolvamos el ejercicio que dice: se tiene una disolución de ácido clorhídrico donde la concentración de los iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 1 molar. Nos pide calcular el pH y el pOH de la disolución. Recuerden que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Esto lo resolvemos utilizando la calculadora. Entonces el pH es igual a menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 1 molar. Si ese dato lo metes en tu calculadora, obtendrás que el pH es igual a 1. Para el pOH, recuerden la ecuación: pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el pOH es igual a 14 menos 1. El pOH de la disolución es igual a 3. Con este dato de pH podemos saber que la disolución es muy ácida, por lo tanto es corrosiva y debemos tener cuidado al manipularla. El estudio del equilibrio químico tiene muchas aplicaciones en la industria, ya que modificando la presión, la temperatura o la concentración, podemos modificar el proceso y volverlo más eficiente. Por otra parte, el pH tiene aplicaciones tanto en la industria como en la vida cotidiana, ya que de esta manera podemos saber si una sustancia es ácida o básica y así tratarla con las precauciones correspondientes. El día de hoy estudiamos el equilibrio químico. Para eso estudiamos las reacciones reversibles. Ahora sabemos que una reacción reversible es cuando se pueden formar los productos y los productos reaccionan para formar nuevamente los reactivos. También estudiamos los factores que afectan el equilibrio químico. Recuerden, son la concentración, la presión y la temperatura. Finalmente estudiamos la escala de pH. Ahora sabemos que si una sustancia es ácida, su pH va a ser menor a 7. Si es neutra, su pH es igual a 7. Y si es básica, su pH va a ser mayor a 7. Ponte a prueba. Cuando los productos de la reacción interactúan entre sí y forman nuevamente los reaccionantes, se trata de una reacción. Literal A, reacción exotérmica. B, reacción endotérmica. C, reacción reversible. Si elegiste C, reacción reversible, estás en lo correcto. ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de iones hidrógeno es 0.01 molar? Respuesta A, 1. Respuesta B, 2. Respuesta C, 3. Si elegiste la respuesta B, 2, muy bien, estás en lo correcto. Muy bien, chicos. Ahora me despido de ustedes. Espero que les haya gustado la clase.
y sigamos aprendiendo en casa.